El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Una gran promesa del Señor que nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que desean y se realizará. ¿Quién no quiere? ¿Quién no desea? ¿Quién no aspira a hacer tantas tareas, tantas metas? ¿Y quién no quiere tener éxito en lo que se propone? Y Jesús aquí nos promete la realización de esos deseos con una condición: permanecer en Él. Jesús promete en cierta manera un éxito a condición de estar unidos a Él. Nuestro Señor no explicó teóricamente muchas cosas. Sobre todo en este pasaje nos está hablando de esa explicación que darán los teólogos en la gracia de Dios. El cristiano, sin la gracia de Dios, no puede decir Jesús es Señor, no puede ni desear su salvación eterna. Con la gracia de Dios, y solo con la gracia de Dios, puede desear eso. Por eso la imagen que pone aquí nuestro Señor es, en este sentido, asombrosa y da mucha luz. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. ¿No? Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Esta es como la explicación en parábola de ese permanecer en Jesús. Qué mejor imagen que una rama que se injerta en un árbol. Si se une al árbol, esa rama va a recibir la savia que contiene ese árbol y va a poder fructificar. Así dice el Señor: nosotros los cristianos, si queremos dar fruto en nuestra vida, queremos dar en ese sentido éxito, debemos permanecer unidos a Él. Por eso la pregunta viene aquí: ¿cómo sé que estoy unido a Dios? Como el sarmiento a la vid. ¿Cómo sé? Porque esa es la condición. ¿Y cómo sé que estoy unido a Él? La explicación viene por los teólogos que nos dicen es la gracia, la vida de gracia. Ya estoy bautizado, estoy ya unido a Dios. Y por un pecado mortal pierdo de hecho la gracia de Dios. Ya no habita en mí la gracia de Dios. Entonces debo recuperarla por el sacramento de la confesión.
tantas veces como la pierda, debo recuperarla, si no, no estoy unido a Dios. La unión con Dios no es algo que se pueda sentir, es algo que se vive en la fe. Eminentemente la fe no es algo sensible, no es algo sensible. La fe no se capta con los sentidos, es un don de Dios, es sobrenatural, no es algo natural, no es algo que está en nosotros, pero es. Por eso, para que nosotros no nos atribulemos, porque a veces uno puede sentirse que no siente a Dios, que no lo ama, que no tiene ganas de ser mejor ni mejorar. Entonces, esto puede atribular a alguno, le puede incomodar. Pero debemos saber que eso no es ninguna señal de estar lejos de Dios, de estar sin su gracia, porque no es un sentimiento lo que nos hace estar unidos a Dios, no es un sentimiento, porque al revés uno puede sentirse muy feliz, muy dichoso, muy entusiasmado, pero entonces no estar unido a Dios, porque puedo estar habitualmente viviendo en pecado mortal. Ciertamente eso, el deseo de amar a Dios, es una buena señal de que Dios me está invitando a vivir en su gracia, pero no necesariamente. Por eso, la Iglesia nos va a hablar de los sacramentos, que son el signo claro de estar unido a Dios. Cuando uno comulga, cuando uno se confiesa, ahí va recibiendo la gracia de Dios. Sientas o no sientas, ahí se recibe la gracia. Y entonces, si recibimos la gracia, aquí dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid. Entonces, si permanece unido, va a dar fruto. Entonces aquí el Señor con esta palabra ya nos dice algo. No dice va a tener éxito, por eso les decía al principio, es como un éxito, pero no es éxito. Dice aquí el Señor, da fruto, da fruto. El cristiano unido a Dios fructifica, da fruto, no tiene éxito. Por eso esto es importante, porque a veces en la vida nos puede ocurrir la fiesta que celebramos hoy, Santa Rita de Casia. La vida de Santa Rita de Casia no tiene éxito. Humanamente, de tejas abajo, tiene muchos fracasos. Ella quería ser religiosa y no lo consigue, y sus padres le obligan a casarse con un hombre que le resulta una cruz, un calvario, un hombre lleno de vicios. Y sus hijos también le resultan así. Una mujer que sufre terrible, y tiene que ver la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, verse rechazada al querer entrar al convento. Unos sufrimientos bien grandes. Ciertamente tendrá también fenómenos maravillosos en su vida, como los famosos estigmas, el famoso que va a llevar en la frente. Pero ven, esta mujer, esta santa, humanamente tiene fracasos, no tiene éxitos. ¿Dónde está el fruto de ella? El fruto de ella, y este es el fruto que el Señor nos promete a nosotros, no necesariamente coincide con el éxito temporal aquí en este mundo. El fruto es sobre todo sobrenatural. El fruto es de cara a la salvación. El fruto es la salvación eterna. El que se salva, ese ha dado fruto. El que no se salva, ese no da fruto. El que consigue la salvación
eterna de los demás, ese es el que está dando fruto. Fruto no es contar números de personas que escuchan la palabra de Dios, sino es que esa palabra transforme la vida de esas personas. Ese es el fruto. Y ese fruto no depende siquiera del instrumento, depende del que comunica la savia. Como en el árbol, la rama en sí no puede dar fruto, depende del árbol. Es el fruto, el árbol el que comunica la savia. Por eso el instrumento muchas veces puede verse así, atribulado como Santa Rita de Casia. Pero ese es el camino misterioso, por el que Santa Rita de Casia transforma finalmente la vida de su esposo y también a sus hijos. Los convierte finalmente y logra que sean buenos cristianos. Esta es, digamos, el fruto. Este es el fruto. Por eso el Señor nos pide a nosotros mucha fe, y nos pide paciencia para cargar con la cruz, que a veces nos parece que no estamos dando fruto, no estamos siendo estériles. Por otra parte, a nosotros, para que podamos estar tranquilos, lo único que nos pide Dios es permanecer unidos a Él. Tú únete a Dios, permanece unido a Dios y déjale a Dios lo demás. Mientras tú estés como la rama al árbol, si tú procures vivir en gracia de Dios, unido a Dios, y procuras tú santificarte, hacer todo lo que buenamente puedas, déjale a Dios por las demás cosas. Decía el mismo Jesús de otra manera: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Pidámosle al Señor por eso que nos conceda mucha fe para ver en todo momento cómo Él está actuando, a pesar de que nosotros inmediatamente no veamos quizá algunos frutos. Y por otra parte pidámosle paciencia para sufrir las contrariedades que nos lleve la vida, y saber que la vida del cristiano no termina en un Viernes Santo, sino termina en un domingo de Pascua, en la resurrección. Como Santa Rita de Casia, después de tanto sufrimiento, ella ve cómo su esposo finalmente se convierte y sus hijos también, ¿no? Sobre todo esos dos aspectos. Nada más, queridos hermanos. Amén.